Muy amados hermanos, los saludo en el amor del Señor, esperando que se encuentren muy bien. Mi nombre es Cecia Huerta Martínez, soy de Santa María la Alta y pertenezco a la Iglesia Huerta de Getsemaní. Bien, hermanos, pues en este testimonio quiero centrar mi atención en el tema de la soltería, que es uno de los asuntos en donde he visto cómo Dios ha obrado en mi vida. Y bien, pues voy a comenzar. Por la gracia del Señor, hermanos, actualmente tengo 30 años y me voy a regresar un poquito en la época de la secundaria, cuando tenía unos, no recuerdo exactamente, pero entre 13 y 14 años. Para ese entonces, no, durante toda la época de secundaria siempre fui una chica muy tímida, callada, reservada, poco sociable. Y pues no tenía novio a mis 13, 14 años. Y recuerdo que debido a eso me sometí a una dieta que vi en la televisión. Yo asumía que no tener novio era porque pues siempre he sido llenita, chaparrita, y pensaba que quizás era pues por estar gordita. Entonces me sometí a esa dieta que como consecuencia trajo que me enfermara. Después de enfermarme pues la suspendí. Y pues ya, ¿no? Terminó la secundaria sin novio. Eh, la, Después pasó el bachillerato y la misma situación. Y pues ya cuando egreso del bachillerato, hermanos, ya para mí era, pues sí, un poco incómodo, incomprensible el hecho de decir, pues, ¿qué pasa conmigo, no? O sea, ¿por qué nadie se fija en mí? ¿Por qué veo a mis demás compañeros, compañeras y pues todos, una, dos y varias novias, varios novios y yo no? Entonces, sí empecé a sentirme muy mal. Y resulta que cuando yo egreso del bachillerato, em, la situación económica en la casa pues ya no permitió que yo siguiera estudiando en la universidad, que era uno de mis grandes sueños, que por la gracia del Señor después lo permitió. Pero bueno, yo termino el bachillerato y dejé de estudiar 3 años. En esos 3 años y en los trabajos en los que estuve, me tocó ver con las señoras con las que trabajaba, cómo sus esposos eran infieles. Me tocó ser el paño de lágrimas de algunas. Y pues cada vez que veía eso, a mí me ponía a pensar el hecho de decir, yo quiero, sí quiero casarme, pero quiero a alguien que sea cristiano, alguien que tema al Señor. No quiero alguien que no conozca de Dios porque voy a vivir algo similar a lo que ya he visto. Y bueno, hermanos, pues resulta que pasaron esos 3 años después del bachillerato, trabajando, como les decía, y cuando ingreso al bachillerato, eh, en la universidad a la que asistí está a una hora de Santa María, el lugar se llama Tehuacán, para muchos es conocido. Realmente no está tan lejos, pero tenía que quedarme porque yo estudiaba en la tarde, entonces estaba un poquito complicado ir y venir todos los días. Y bueno, el punto es que me quedé a rentar allá con otra chica, otra compañerita. Y, y en el mismo año que yo ingreso a la universidad y a quedarme a rentar, estaba otro chico en la planta de abajo. Y pues todos los días él subía, platicábamos y pues empezaba a ser pues una amistad, ¿no? Y ya después pues una se da cuenta cuando ya alguien tiene interés en una y pues él pues estaba sí interesado en mí pero no me decía nada. Y aquí quiero puntualizar esto porque me da risa, ahora me da risa, pero eh, resulta que hasta ese entonces yo no había conocido a alguien que le gustara la ópera. Realmente yo ni sé mucho de ese estilo de música, pero, pero me atraían algunas canciones y pues en las pláticas pues salió esa situación que a él también le gustaba la ópera. Entonces, cuando eso me dijo, en mi mente vino rapidísimo, ya, es él, o sea,
han pasado tantos años y no he tenido novio. Yo creo que es por esa situación, porque por algo Dios también permitió que pasaran estos 3 años para que hasta hoy me encontrara con él. Y bueno, empecé a idear tantas cosas en la mente que, pues, que no eran. Y todos los días subía a verme, platicábamos, pero nunca me decía nada. Y yo dije, yo decirle algo, ¿no? Porque pues ya después yo también empecé a tener interés hacia él, pero nunca le dije nada. Y recuerdo que un fin de semana, porque yo me regresé, y la chica que les comento se quedó, y él también. Entonces platicaron, y el lunes que yo regreso, mi compañerita me dijo, oye Ceci, ¿qué crees? Que hablé con Tomás, se llama el chico, y él me dijo que los tiempos han cambiado, que ahora ya la mujer también puede tener iniciativa para una relación amorosa. Y le dije, ah, sí, ah, qué bien. Y me dice, pero fíjate que también me comentó que parece que anda una chica muy interesada en él. Y le dije, ah, no, pues, o sea, está bien, ¿no? Terminamos nuestra plática y después me puse a pensar y dije, no, yo no le voy a decir nada, no es lo correcto, yo no voy a hacer eso. Y pasaron, no sé si 2 días, bueno, fue en esa semana que él llegó con una chica, se quedaron en su cuarto y pues obviamente me sentí muy mal porque yo dije, ay, no, eh, creo que esa chica quizás se le declaró, no sé. Pero bueno, entonces, pues no pasó nada entre él y yo y me sentí mal, ¿no? Porque pues yo ya tenía esa ilusión y me empecé a sentir muy mal. Y mis amigas de la universidad, todas tenían novio y constantemente cambiaban de novio y yo no. Y era una situación para mí muy difícil, al punto que llegué a desesperarme. Bueno, que a la par estaba viviendo otras situaciones en la familia que por el tiempo no lo voy a comentar. Pero, hermanos, eran ya a mis 21 años que yo estaba llena de amargura, de soledad, también hacia mi papá por otra cuestión que vivimos. Y entonces, o sea, yo estaba mal, 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 mal. Y como les comentaba que me quedaba, yo necesitaba que alguien me diera una palabra de ánimo, de un consejo, pero un consejo bíblico. Y como tenía internet allá en donde me quedaba, lo que hice fue buscar en internet a algún predicador y por la gracia de Dios encontré a un pastor bautista. Y este pastor bautista en sus mensajes mencionaba que teníamos que pues rendirnos, ser verdaderamente cristianos, leer la palabra del Señor, orar y en esa comunión con el Señor, esas circunstancias difíciles que vivíamos pues iban a cambiar, ¿no? Y entonces fue lo que hice, hermanos. Esos días de tanta amargura, de tanta soledad, se la rendí al Señor. Le dije, Señor, yo ya no puedo. Yo me sentía de verdad mal, 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 pésimamente mal. Y ahí encontré, quizás algunos conozcan, hay un ministerio que se llama Ayuda a Nuestros Corazones, que habla mucho acerca de la soltería y es consejería bíblica 100%. Todo es rendirte a Cristo, buscar a Dios. Y eso, hermanos, a mí me ayudó muchísimo, porque fue entonces cuando yo me rendí verdaderamente a Dios, cuando yo le entregué mi amargura, mi soledad, mis frustraciones, todo, todo, todo. Y desde ahí, hermanos, mi vida empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque entonces yo entendí que no necesitaba tener un novio para ser feliz, que ni siquiera necesitaba tener un título universitario, eh, algo que me respaldara con una profesión, porque ya era mi plenitud y mi suficiencia era en Cristo. Y cuando yo logro entender esto, hermanos, el panorama de mi vida cambió completamente, completamente y en muchos sentidos, porque también una de las cosas que me afectó muchísimo fue el hecho de decir, bueno, quizás nadie se fija en mí porque pues estoy fea. Pues, y yo me sentía muy fea, pero fea, fea. O sea, me sentía tan mal que
hay un pasaje de la Biblia que hizo eco en mi corazón, pero tan fuertemente, y es el Salmo 119:73, que dice: tus manos me hicieron y me formaron. Ese versículo fue tan poderoso en mi vida porque al leerlo y sobre todo al entenderlo, yo comprendí que Dios no se había equivocado en hacerme chaparrita y gordita. Que esté más gordita por descuido es otra cosa. Pero, o sea, que Dios me formó de esa manera. Él diseñó que yo estuviera, que ese fuera mi molde, que ese fuera el molde de Cecia. Y cuando yo entendí esto, no, hombre, cambió mi perspectiva completamente de la vida porque, y sobre todo como mujeres, lo digo sobre todo a las chicas que vean este testimonio, porque muchas veces las chicas somos muy dadas a compararnos. Todo el tiempo estamos comparándonos, que si fulanita está más alta, tiene el cabello más largo, más cuidado, o sea, siempre nos estamos comparando y por esa situación muchas veces nos sentimos menos que las otras. Y no recordamos que Dios nos ha creado tal y como somos, como estamos. Que nos descuidemos, que estemos un poquito más llenitas es otra cuestión, pero Dios nos ha diseñado como estamos, como somos. No fue un accidente, Dios lo diseñó perfectamente, eh, así como somos, como estamos. Y eso en lo personal me ayudó muchísimo porque entonces yo podía, al ver a otras chicas altas, gorditas y muy bonitas, pues admirar su belleza y poder decirles: oye, estás bien, te ves bonita, te queda bien esto, te queda bien lo otro, porque antes yo no lo podía hacer. No lo podía hacer porque me sentía tan insegura, porque yo decía: ay, ¿por qué ella es así? Yo no. Cuando este versículo cobra vida en mi ser, hermanos, cambia el panorama completo de mi vida. Y pues siguieron pasando los años y por la gracia del Señor fue eso y muchas otras cosas que estuvo enseñándome el Señor durante estos años, esos años. Y recuerdo que pues terminé la universidad y sin novio. Pero pues ya no era algo tan pesado porque pues ya había entendido, ¿no? Pero pues cuando uno también descuida su vida espiritual y en nuestra carnalidad, cuando deseamos algo y no lo vemos llegar, empieza esa, pues otra vez esa desesperación. Y resulta que ya en mi primer trabajo, después de la universidad, el lugar en el que estuve, eh, había un chico con el cual yo pensé honestamente que iba a pasar algo. Él no era cristiano y pues no pasó nada. Él se tuvo que ir y no pasó nada. Después estuvo otro chico ahí, intentó cortejarme, pero yo no quise porque desde un principio le dejé muy claro que yo quería a alguien que fuera cristiano. Él no lo era. Y pues ni siquiera di pie a una amistad, ¿no? En ese sentido sé que cometí el error porque pues pude mantener una amistad y llevar esa alma a Dios, pero pues no lo hice. En mi segundo trabajo, hermanos, en otra comunidad a la que fui a trabajar, ahí había un chico que era pentecostés. Y cuando yo llego y nos empezamos a platicar, nos empezamos a conocer, yo imaginé, dije: ya, es aquí, o sea, por algo el Señor me trajo aquí después de tanto tiempo, yo no he tenido novio, y él me comentaba que se había alejado un poco de la iglesia y del servicio a Dios. Entonces nuestras pláticas eran en torno a Dios, era Dios. Yo le animaba a buscarle, a que fuera a su iglesia, a la iglesia. Y entonces, pues ahí fue en donde yo empecé a hacer otra vez ideas, ¿no? En donde dije: no, pues seguramente Dios por algo me trajo, porque pues Él está alejado y por medio de mí va a regresar así tal cual lo pensé. Y resulta que pues no se dio nada. Oré primero, lo puse en las manos del Señor, que si era Él, que Él acomodara todo, que Él fuera poniendo los medios. Y el Señor me respondió con un no. Y así fueron como en dos ocasiones con él. Y bueno, no pasó nada. Y resulta que antes de venirme de esa comunidad conozco a otro chico. Y este otro chico, pues tampoco es cristiano. Y resulta que nos empezamos a conocer y para no hacerles tan larga la historia, perdón, después de
2 meses de conocernos. Pero desde que nos conocimos yo le dije que era cristiana y que deseaba a alguien en mi vida, pero que fuera cristiano, y que si Dios permitió que nos conociéramos era porque Él necesitaba conocer de Dios. Eso fue lo que siempre le puntualicé acerca de mis convicciones en mi cristianismo. Y resulta que pasaron los meses y nos hicimos novios. Pero, hermanos, antes de sernos novios, yo tenía una lucha muy fuerte, muy, muy fuerte. Porque por una parte yo decía, si acepto, estoy haciendo mal, porque estoy desobedeciendo al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que no nos juntemos en yugo desigual. Pero por otra parte, venía a mi mente al hecho de decir, pero ¿por qué si en mi iglesia y en otras iglesias, fulanito con menganita, que ni es cristiano y andan y se ven tan felices, ¿por qué yo no? Y había una lucha tan fuerte en mí, pero, pero accedí. Y empezamos una relación, hermanos. Y recuerdo que ese año me nombraron como superintendente de los pequeñitos de la sociedad infantil. Y cuando me nombran como superintendente y estando en esa relación, yo dije no, o sea, no. Y mientras estábamos en esa relación, yo me sentía muy mal, me sentía pésimamente mal porque yo decía, Señor, te estoy desobedeciendo. Y es que cada predicación en la iglesia me apuntaba, me redarguía, era de decirse si estás actuando mal, estás desobedeciendo al Señor. Y yo ya no pude con eso, hermanos. Y yo dije, no, yo tengo que terminar esto porque en las predicaciones todo me apunta que estoy actuando mal. Una hermana de la iglesia con la que poca relación tenemos, una ocasión me habló y hablamos, o sea, salió al tema esta situación, le comenté y me dijo, no sé si termina esa relación. Y yo dije, o sea, ¿qué más quiero? Creo que el Señor me está dando muchas llamadas de atención en decirme, Cecia, estás mal, estás actuando mal. Entonces terminé la relación y yo dije, no puedo seguir con esto. ¿Cómo es que siendo superintendente voy a decirle después a mis niños, saben que hijos tienen que confiar en el Señor, tienen que saber esperar, cuando mi testimonio no lo respalda? Y eso era tan fuerte en mí, hermanos, que yo dije, no puedo seguir con esto. Terminamos la relación y eso fue hace 2 años, hermanos. Y después el chico me seguía buscando, pero yo siempre, siempre, siempre le dije acerca de mis convicciones cristianas. Y le dije, ¿sabes qué? Yo no puedo empezar, no puedo tener una relación contigo, algo como amigos adelante. Sabemos que eso realmente no sucede, no funciona. Y pues así, siguieron pasando los días, los meses, y él me seguía buscando. Y yo seguía orando al Señor y le dije, Señor, ayúdame porque, o sea, no entiendo por qué está pasando esto. ¿Me estás probando o a través de mí él tiene que convertirse o qué? ¿O de qué se trata esto? No, pero yo le seguía pidiendo al Señor y mientras más oraba al Señor, más iba viendo esas respuestas, esa paz de decir que tenía que dejarle todo en sus manos y que él iba a acomodar las cosas. Hermanos, con él aprendí algo y aprendí que eh, un amor por un alma perdida, porque la verdad es que yo ya me estaba también interesando en él, pero después dije, no puedo permitir que mis sentimientos se involucren, porque ¿qué es lo que muchas veces pasa, hermanos? Que cuando nos involucramos con alguien que no es cristiano, pues los sentimientos, las emociones eh, imperan en nuestro ser. Y lo que muchas veces pasa es que la chica se va de la iglesia ese era uno de mis miedos, decidí si me voy. Entonces lo puse en las manos del Señor y oraba y le decía al Señor que me ayudara. Y recuerdo que el Señor fue poniendo en mí esa diferencia de decir, Cecia, ora, pero para que Él conozca a Cristo. Y si me iba a utilizar el Señor, pues adelante. Y hermanos, es algo que he estado haciendo. De repente todavía nos escribimos, pero todo es, yo le he dejado súper, súper claro el hecho de, soy cristiana, creo en esto, quiero esto, y tú necesitas al igual que yo a Dios.
necesitas rendir tu vida a Dios. Y le he estado predicando y he estado orando porque Dios lo alcance. Porque yo antes era de las personas que si conocía a alguien que no era cristiano, simplemente le daba la vuelta y no más. Y con él he entendido, hermanos, ese amor hacia un alma perdida, hacia un alma que necesita del Señor. Y sobre todo porque Él ha estado continuamente buscando. Entonces, hermanos, en estos años, y como les comentaba en un principio, tengo 30 años, y hermanos, he entendido que la soltería es una etapa muy bonita de la vida cuando la sabemos llevar de la mano del Señor, cuando sabemos que Él acomoda todo en su tiempo, en su momento. Y quiero compartirles algunas enseñanzas que el Señor me ha permitido entender por su pura gracia, por su pura misericordia, porque yo sé que si no hubiera pasado tanto tiempo sin novio, no hubiera entendido tantas cosas, si no hubiera rendido a Dios diciéndole mis pesares, mis amarguras y mi soledad. Y una de las cosas, hermanos, es que algo que veo en mi vida es que yo soy muy desesperada, muy impaciente. Y actualmente vivimos en la época de lo inmediato, ¿no? Queremos algo, buscar alguna información, la buscamos en internet y la tenemos en segundos. Y lo que sea que queramos lo tenemos prácticamente en segundos. Entonces, a veces pensamos, o al menos yo, muchas veces es mi pensamiento, que así quiero que el Señor actúe. Señor, me hace falta esto, necesito esto, y dámelo ya. Y el Señor, perdón, no obra ni trabaja de esa manera. Y una de las cosas que una de las historias bíblicas que han hecho mucho eco en mi corazón es la historia de Sara y de Abraham, cuando Dios ya les había dado la promesa de su hijo. Y Sara, en la desesperación, ¿qué fue lo que hizo? Le dice a su esposo, a Abraham, que tuviera un hijo con su sierva egipcia, ¿no? Y ahí vemos las consecuencias que se generan cuando uno no sabe esperar en Dios. Y lo podemos ver en relaciones en donde hay un cristiano y uno no cristiano, porque muchas veces en la desesperación de decir es que ya estoy grande, es que como en mi caso, no es que no he tenido novio. Entonces, eso muchas veces nos orilla, pero porque no estamos verdaderamente consagrados y de la mano del Señor. Pero cuando nos rendimos a Él, Él cambia la perspectiva de nuestra vida y de la espera. Y otra de las cosas es que, o sea, de verdad, descansar en las manos del Señor, dejarle todo eso que sentimos, si es frustración, si es desesperación y lo que sea, dejarlo por completo en las manos de Dios, que Él en su tiempo obra. Y pues lo otro, ¿no? Que si nos encontramos con alguien que no es cristiano, predicarle. Hubo un tiempo, hermanos, en el que yo cuando le predicaba a este chico y él se rehusaba, a mí me desesperaba y yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que no entiende? Hermanos, en algún momento nosotros estuvimos en la misma situación. Antes de ser cristianos tampoco entendíamos a cabalidad el evangelio. Y Dios tuvo amor y Dios tuvo paciencia y Dios tuvo misericordia. Y al menos es uno de los aprendizajes que yo tengo, de decir, yo tengo que predicar y el Señor tiene la última palabra. A mí no me toca convencer porque yo no soy quien para convencer a absolutamente nadie. Y otra de las cosas es que pues todas queremos a la persona correcta, a la, al cristiano en este caso como mujeres, a un cristiano perfecto, casi perfecto, ¿no? Y recuerdo que en algunas predicaciones y en la palabra del Señor me confrontaba en decir, a ver, ajá, yo quiero a alguien de esa naturaleza y yo lo soy. Ceci es muy exigente en decir, yo quiero un cristiano así, así consagrado, pero yo soy. Muchas veces somos exigentes, pero nosotros estamos cultivando una vida espiritual, bien fortalecida, estamos siendo de bendición a otros como para que exijamos también esas mismas cosas. A mí me confrontó mucho esta situación y yo digo, ay, estoy tan lejos, pero tan lejos de serlo.
que debo pues consagrarme al Señor, pedir al Señor que me ayude para pues para poder ser una ayuda idónea, como lo dice su palabra. Y otra de las cosas es que dentro de la soltería, hermanos, pues tenemos que cultivar nuestra vida espiritual, ¿no? Yo me ponía a pensar, ajá, yo quiero un matrimonio bien espiritual, en donde oremos, en donde eh, evangelicemos, ajá, pero ¿y si no estoy cultivando eso desde mi soltería? O sea, es por lógica que no va a suceder en el matrimonio. Entonces este es el momento en donde debemos cultivar, y eso lo digo por mí, donde debo cultivar la oración, disciplinarme en ponerme horarios para poder leer la palabra de Dios, para poder orar, para visitar. Y cuando eso ya sea algo, un hábito, algo tan común en mí, cuando yo me case, si Dios lo permite, pues no va a ser complicado, no va a ser nada difícil, porque ya desde la soltería lo estuve haciendo, ¿no? Y otra de las cosas es que también, pues la soltería es para servir al Señor, ¿no? Tenemos el tiempo tanto tiempo libre para servir al Señor en la iglesia, en nuestro hogar, con nuestros amigos, con nuestros conocidos. Hay tanto que hacer que muchas veces nuestra visión se queda muy limitada. Lo digo por mí porque eh, me enfrasco en algunas cosas nada más que me delegan y hay mucho más que podemos hacer para poder servir al Señor. Y bueno, hermanos, pues solamente quiero animarlos, porque hoy, hermanos, prácticamente estamos viviendo mm, en la soltería y dentro de las iglesias. Es algo que a veces yo percibo, que en muchas de las ocasiones nosotros nos estamos amoldando a este mundo. Que alguien tenga un noviecito, uno, dos, tres, cuatro y los que vengan, no pasa nada, o sea, es algo ya tan normal y eso es lo que pasa en el mundo. Y para el cristiano no debería ser así, sino pedir la dirección del Señor para que Él guíe hacia quién es el hombre o la mujer indicada. Porque por eso muchas veces tenemos corazones rotos, amarguras y cosas que no tendrían por qué pasar si seguimos los lineamientos del Señor. Y quiero leerles, hermanos, me encontré una imagen con un texto donde habla acerca precisamente de esta situación que dice, el amor es la esencia más fuerte que une el corazón de Dios con el hombre y la mujer, para que amen mutuamente bajo el cielo azul con promesas eternas y no pasajeras. Hoy quiero decirte a ti que la palabra amor necesita ser significada en esta generación a través de hombres y mujeres que estén dispuestos a construir una amistad, noviazgo y matrimonios con propósitos. Siendo solteros, creo fielmente en lo eterno del cielo para nosotros los hijos de Dios, entendiendo que es necesario marcar la diferencia, no por lo perfecto que seamos, sino por lo genuino de Dios en nosotros, para poder tomar la mano fuertemente de la persona correcta e idónea, y así amarse e inspirar a dignificar la palabra amor. Y bien, hermanos, pues creo que es una de las situaciones muchas veces que quizás los solteros nos desesperamos, nos abrumamos y tenemos a un Dios tan bueno y misericordioso que nos puede dar esa paz de decir que con Él somos suficientes, que no necesitamos a alguien para ser felices, que con Cristo lo tenemos absolutamente todo, hermanos. Y pues animándoles a que, sobre todo a las mamis que vean este testimonio, hermanos, ayúdenos porque de verdad que necesitamos tanta oración para la juventud y para la soltería, para hacer lo correcto en este tiempo, porque estamos bombardeados por tantas y tantas cosas y tentaciones sobre todo, que cuando no estamos bien cimentados en la fe podemos caer, cuando nuestra vida no está completamente consagrada al Señor, es tan fácil irnos y caer en ello. Por eso, hermanos, anímenos y aconséjennos con la palabra del Señor, hermanos. Y pues por último solamente quiero
eh, animarles a que siempre, siempre que tengamos la oportunidad de testificar, de hablarle a alguien, lo hagamos, no callemos, hermanos, porque eh, muchas veces pensamos que un testimonio es hasta que casi un carro me atravesó y yo me levanté y como si nada y, o sea, a veces queremos ver como que algo súper mega extraordinario y no es así. Un cambio de carácter, del corazón solamente lo hace el Señor y esa ya es una obra sobrenatural. Cualquier cosa en donde exaltemos el nombre de nuestro Dios, exaltemos, perdón, el nombre de nuestro Dios, es para eso, para darle la gloria y honra y reconocer que solamente a través de Él ha podido hacer algo, un cambio en nuestras vidas, que no ha sido en nuestra fuerza, que no ha sido en mis méritos, porque nosotros sabemos que no tenemos en absoluto nada. Entonces, hermanos, les animo en el nombre del Señor que siempre que tengamos la oportunidad, platiquemos, digamos las maravillas que el Señor hace en nuestras vidas, cómo el Señor nos ha estado transformando y cambiando, hermanos. Y por último, quiero leer esto que dice un pastor acerca precisamente de la testificación, que dice: muchos cristianos limitan su vida devocional a la oración, a la Biblia o cánticos espirituales y de la iglesia, pero nada más. No dedican tiempo para contar a otros las maravillas que Jesús hace en sus vidas. Y está comprobado que el cristiano que no testifica, tarde o temprano pierde las ganas de orar y de leer la Biblia, y consecuentemente debilita su vida espiritual. Testificar no es una opción, es una necesidad. Hermanos, y pues con esto termino para que nos apoyemos, nos animemos en el nombre del Señor a seguir en sus caminos, a saber esperar y confiar y tener claro que sus tiempos son perfectos, que no nos adelantemos porque cuando nos adelantamos podemos cosechar graves consecuencias como lo hizo Abraham y Sara. Tenemos tantas historias, tantos ejemplos en la Biblia de lo que nos dicen qué hacer y qué no hacer. Hay cosas en la Biblia también que son un sí o que son un no, como el hecho de con quién casarte, ¿no? La palabra de Dios ahí es tajante, simplemente con un cristiano, no yugo desigual. Y pues hermanos, espero que en el nombre del Señor esto sea de bendición y que nos animemos y nos apoyemos para seguir adelante en los caminos de nuestro Dios. Que Dios les bendiga.